Juan 4, versículos 21 al 24. Leemos todos juntos. Así dice la palabra del Señor. Dícele Jesús: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Oremos. Padre Celestial, Señor, te pido en este momento, mi Dios, primeramente que perdones mis pecados, mi Señor, y gracias, Padre, porque a pesar de ser un siervo indigno, mi Señor, me permites traer hoy un mensaje de tu palabra, mi Dios. Te pido que pueda ser de provecho para mis hermanos y para mí también, primeramente, mi Dios, y ayúdanos, Padre, también a obedecer lo que tu palabra nos dice. Te ruego todo esto porque Jesús mi Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. El pasaje que leímos, ¿cierto?, corresponde a la historia de la mujer samaritana y el encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Mientras él estaba, ¿cierto?, cansado, sentado en un pozo, y ella se acerca, ¿cierto?, a llenar sus cántaros con agua, como solía hacerlo de una manera cotidiana. Y ese día, la verdad, era un día más en la vida de esta mujer, un día cotidiano, con sus quehaceres, con su mente ocupada en sus preocupaciones, en sus afanes, como cualquiera de nosotros, como cualquier mortal. No iba a ser un día especial. Esta mujer samaritana sí conocía un poco del Señor. Había escuchado, ¿cierto?, de las escrituras, había escuchado de que había un Dios y de que este Dios merecía, ¿cierto?, ser adorado. Y sabía de las tradiciones, ¿cierto?, de sus padres, que los samaritanos tenían un monte al cual acudían a adorar. Y asimismo sabía de que había otro lugar para los judíos, que odiaban a los samaritanos, en el que ellos iban a adorar. Pero probablemente todo esto era una costumbre religiosa, era un hábito, una tradición, y ella en el fondo llevaba también una vida en pecado, oculta, que en el fondo también la avergonzaba. Como les decía, dentro de estas costumbres religiosas que tanto judíos como samaritanos tenían, era el ir a un lugar físico a adorar al Señor. Y este lugar era motivo de disputa también para ellos. Los samaritanos, ¿cierto?, al no ser bien mirados por los judíos, no iban a adorar a Jerusalén, sino que lo hacían en el monte que tenían ahí, a la mano. Mientras tanto, los judíos decían, no, toda adoración tiene que ser aquí en el templo, como corresponde. Y podríamos decir si era legítimo o no, pero el Señor le da otra respuesta absolutamente distinta a la que ella esperaba y la que cualquier persona hubiese esperado. El Señor le dice que llegará el día en el que no se adorará ni aquí ni allá, dándonos a entender de que llegará el día en el que podremos adorar a nuestro Dios en donde sea que estemos. En donde estemos, Él escuchará nuestra voz. Y esto le enseña a alguien que no la conocía, nunca la había visto, pero que aún así sabía hasta los más profundos secretos de ella, y se lo hizo ver. Cuando le dice Jesús, ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad.
¿Qué impresión más grande debe haber sido la de esta mujer? Sin conocerle, sabía sus más profundos secretos, pero sin enjuiciarla, extiende su mano misericordiosa, ofreciendo saciar la sed de su alma, porque Jesús sabía de que ella tenía una gran necesidad en su alma. El Salmo 55, 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. No hay necesidad de ir 3 veces al monte. No hay necesidad de ir 3 veces al templo o de venir aquí, ¿cierto?, 3 veces al día para cumplir con esta palabra. En donde estemos, Dios nos oye. Al invocar su nombre, no serán palabras al viento. Y esto es que gracias a Cristo, que Él es mediador entre nosotros y el Señor, sacerdote perfecto, cumple esta función. Siempre necesitaremos un mediador entre nosotros y el Señor a causa de nuestro pecado, hasta que estemos finalmente en la eternidad. Y antiguamente esa es la función que cumplía el templo, el punto de adoración, el ir donde el sacerdote, que cumplía esta función de mediador entre la persona y el Señor. Hebreos 4:14 al 16 nos dice: por tanto, teniendo un gran pontífice, un sacerdote, que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lleguémonos, pues, confiadamente. La mujer representa, además de a sí misma, a todo su pueblo. Y ella, al entender el mensaje de nuestro Señor, se da cuenta de que, tal como ella, toda la ciudad necesitaba oír el mensaje que trajo paz a su vida. El mensaje del Mesías prometido, a quien ella reconoció, que llena el vacío de sus corazones. Y mucha de la gente de Samaria creyó. Esa es la parte hermosa y relacionada al Evangelio, ¿cierto?, de estos versículos. Y que siempre es bueno traer a colación. Nunca debemos olvidar, ¿cierto?, el motivo por el cual estamos todos aquí reunidos, ¿cierto?, que nos junta. Es que somos hermanos en Cristo por ser redimidos por la sangre de nuestro Señor. Sin embargo, lo que hoy quiero traer a colación es la adoración. El momento de adoración, para muchos, ¿cierto?, es considerada la alabanza o la oración. Pero muchas de las cosas que podemos hacer de manera cotidiana también, o para servir al Señor, también son parte de lo que es adorarle. Y todas estas cosas pueden ser movidas por distintas cosas. Podemos adorar por agradecimiento al Señor. Podemos hacerlo por temor, por amor a Dios, por fervor. Pero también podemos hacerlo por tradición. Podemos hacerlo por emoción. Quizás algunos días por inercia. Hacerlo porque es un hábito, porque es una costumbre, etc. Pero adoramos. Podremos decir, eso es lo que importa. Adoramos. Al adorar, hermanos, nos allegamos directamente al trono de nuestro Señor. Y es por esto que es bueno recordar que estamos ante el trono de nuestro Señor para ser, al menos por un momento, conscientes de esto. Y así, hoy les propongo meditar, pensar o revisar lo que vamos a presentar o cómo nos vamos a presentar ante nuestro Señor. Y hoy quiero hablar principalmente de la adoración y la alabanza desde la desobediencia, desde la ignorancia y desde la incredulidad.
La palabra del Señor dice en primero de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Estas fueron las palabras del profeta a Saúl, cuando Dios le desechó, producto de su desobediencia. A pesar, cierto, de que ofreció un gran sacrificio, una cantidad enorme de animales. Pero Dios dice claramente que no se agrada tanto en eso como en la obediencia. Salmo 46. Sacrificio y presente no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. ¿Qué preferirá el Señor entonces? Proverbios 21:3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Y Salmo 44. Bienaventurado el hombre que puso a Jehová por su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que declinan a la mentira. Claramente el Señor nos está diciendo en estos versículos de que sí, bien se agradaría de un sacrificio, se agrada de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de nuestro servicio, se agrada mucho más de nuestra obediencia. Y eso no lo vamos a ver solamente en el templo, cuando venimos aquí físicamente, sino en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en la universidad, instituto, colegio, en donde estemos. Allí es donde va a ser probada nuestra obediencia al Señor. Y allí es donde Dios se va a agradar o desagradar de nosotros. Tanto es así que el mismo Señor dice en Mateo 5, 23 y 24, por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Déjalo botado. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Así de importante es para el Señor la obediencia. Así de importante es para el Señor la comunión entre los hermanos. Nada de lo que hagamos y presentemos al Señor de estas maneras será mirado con agrado, porque estará contaminado. El pecado, la enemistad, ensucia, contamina todo lo que hacemos, y aquello que podría haber sido algo hermoso para la gloria del Señor, aquello que podría haber sido un servicio con mucho amor, pero sin ponernos a cuentas con el Señor, sin haberle confesado primeramente nuestros pecados y sin habernos arreglado con nuestro hermano, no será bien visto. Esto es como comer un platillo exquisito, gourmet, pero con las manos sucias. O como un procedimiento quirúrgico que se realiza sin guantes. Está contaminado y no sirve. Primero, antes de adorar a Dios, debemos presentarnos limpios, confesando nuestros pecados, volviendo a tener una comunión con nuestro Señor y con nuestros hermanos. Y entonces sí que sí, el Señor se agradará de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración, de todo nuestro servicio, solo allí. Es por eso que la adoración con desobediencia está siempre contaminada. El otro problema puede ser la ignorancia. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría. Yo te echaré del sacerdocio, y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué importante es mantener en nuestra mente fresca
la palabra del Señor. Es la fuente de nuestra sabiduría. Es la palabra del Señor. Es nuestra regla de fe y conducta. Y si ella nos falta, faltaremos también nosotros. Cuando nos toque hablar, cuando nos toque responder, cuando nos toque actuar, cuando nos toque adorar. Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Son palabras bien fuertes las que dice aquí Pablo. Y qué triste es que a veces nos identifican estas palabras. Cuando nos dejamos enceguecer, por ejemplo, por la ira, y actuamos sin pensar, sin razonar. O cuando estamos tan entretenidos con nuestra propia vida que no tenemos tiempo para el Señor y actuamos conforme a lo que me dicta mi mente, lo que me dicta mi propio corazón. Andamos en la vanidad de nuestro sentido. ¿Y cuántas veces hay en que producto de esta misma ignorancia nuestro corazón se termina endureciendo? Y cuando se nos corrige a través de la palabra del Señor, no hay caso. Estamos muy duros, muy endurecidos. Primero los Corintios 14:15. ¿Qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros, con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. La alabanza y la adoración, tanto en la oración como en los cantos, cumple mucho esta función de retraernos también a la memoria la palabra del Señor. Cuando es una alabanza con entendimiento desde la Escritura. Pero también requiere que nuestra mente cante con entendimiento lo que estamos diciendo. Que seamos conscientes de lo que estamos diciendo. La ignorancia nos lleva a cometer atrocidades, como leímos en los versículos anteriores. Podemos llegar a creer incluso que estamos obrando bien, cuando estamos destruyendo todo. Obramos de manera negligente, sin razonar y movidos por la emoción, o movidos por las masas, o movidos por nuestra propia carne, y cuán grandes desgracias termina provocando esto. Que no seamos hallados también como los samaritanos, a quienes Jesús dijo: adoráis lo que no sabéis. Debemos conocer a nuestro Señor, a quien nos ha salvado. Aquel que también se muestra cercano a nosotros, no se está escondiendo. Debemos conocer cuáles son sus cualidades, conocer lo que le agrada, lo que no, lo que espera también de nosotros y cómo debemos actuar. Una adoración con conciencia, además, es una adoración nutritiva, que edifica y fortalece, que nos permite crecer, que nos permite apreciar de mejor manera también a nuestro Dios. Y esto también es un mandato del Señor, el crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad.
Amén. Por eso que una adoración con ignorancia es una adoración vacía, insípida, sin nutrientes. El Salmo 145:18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Esto es para el último punto al hablar sobre la adoración en incredulidad o una adoración falsa o de mentira. El Señor está cercano a aquellos que le buscan. El Señor no se esconde al nosotros clamar a Él. El Señor nos oye. El Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahí es donde el Señor disfruta realmente de esa adoración, cuando es genuina, es de un corazón humillado ante Él. Allí es donde el Señor nos recoge, allí es donde el Señor nos cobija. Y esa es la adoración también que Él espera. Lamentablemente no siempre es así. No siempre nos presentamos ante el Señor con un corazón quebrantado o un corazón humillado. Como decíamos antes, podemos presentarnos tranquilamente con un corazón endurecido, con nuestra mente enceguecida. O podemos presentarnos con nuestras manos sucias y con nuestro corazón en pecado. Filipenses 3, del 3 al 4 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Cuando servimos al Señor, cuando hacemos o cuando hacemos cualquier cosa en nuestra vida, ¿cierto? Como dice la palabra del Señor, todo lo que hicierais, hacedlo como para el Señor. Es importante traer estos versículos también a la mente y no vanagloriarnos. Aunque, por así decirlo, tengamos de qué hacerlo. Sí, soy muy talentoso en esto, soy muy talentoso en esto otro. Pablo era seco, lo sabía una cantidad de cosas. Tenía un currículum enorme para presentar ante cualquiera que se lo preguntara. Pero él no se gloriaba de eso, sino que él se gloriaba en el Señor. Y eso es importante también para nosotros al momento de servir, al momento de trabajar, al momento de alabar al Señor, hacerlo para el Señor y como para el Señor, todo, y no vanagloriarse en las capacidades propias. Y es difícil. Es difícil y más aún a veces cuando existen ciertas adulaciones de otras personas. Pero lo importante es mantener el foco siempre en el Señor al momento de hacer lo que hagamos para adorar. Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí, y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Y aquí está donde muchas veces podemos caer en la tradición, en las costumbres, en los hábitos, y perdemos la devoción. Perdemos
el fuego que debe poner también el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y terminamos haciendo muchas cosas simplemente por inercia. De nada sirve poner todo nuestro talento y nuestras capacidades en algo si nuestro corazón lo hace con soberbia o lo hace sin amor, o si no estamos pensando en hacerlo realmente para el Señor. De nada sirve orar o cantar si no lo hacemos con una fe sincera. Solo estaremos moviendo nuestros labios y estaremos diciendo palabras sin que nuestra alma esté buscando al Señor. Esas palabras, o bien, no llegarán más allá del techo de esta estructura, o serán de desprovecho para nuestras vidas. Porque muchas veces estaremos, sin saberlo, haciendo promesas al Señor que no cumpliremos. Y el Señor no se agradará de eso. Y nos llegará castigo. La alabanza y la adoración debe ser genuina, debe ser consciente y debe ser con manos limpias, con un corazón limpio. No debemos buscar satisfacer nuestra vanidad en ninguna de estas cosas. Recordemos que cuando alabamos, cuando adoramos al Señor, podemos estar agradeciendo las bondades de su salvación. Pero quizás esto también no es algo real en nuestras vidas. Y mayor condenación habrá. Porque en estos casos no podremos apelar a la ignorancia. Seremos conocedores. La verdad a la mujer samaritana le fue revelada y de otra manera no hubiese podido entender el mensaje de la palabra del Señor. Jesús mismo es quien se reveló a ella. Y Jesús mismo es también quien se debe revelar en la vida de cada uno de nosotros, a través del Espíritu Santo que nos mueve a recibir la salvación del Señor. Él nos muestra lo grande que es Dios, lo pecadores que somos, y nos muestra el gran desprecio que hacíamos día tras día en nuestra ignorancia al sacrificio de nuestro Señor. Y en nuestras vidas es el mismo Señor quien debe hacer la obra. De otra forma, como la mujer, solo seguiremos buscando agua para nuestro cuerpo mientras nuestra alma se seca.